Con buena energía, el podcast de E3 Consultores, con Manuel Romero. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros hoy en este nuevo programa. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años de nuestras clases, de impartir clases de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero antes de empezar el programa que tenemos hoy y de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría un poco que nos contaras un poco tu profesión, ¿no? ¿A qué te dedicas profesionalmente? ¿Qué es lo que sueles hacer tú? Bueno, gracias Manuel por traerme aquí. Voy a contar un poquito quién soy. Pues soy, aparte de ser profesor en la universidad, profesor asociado como tú, pero creo que eso va a quedar hoy en el lado secundario. Voy a hablar de lo que soy profesionalmente. Trabajo en el departamento de soporte de CIPE, ¿vale? Terminé la carrera. Creo que cuando la terminé tú aún no eras profesor, que creo que quedabas poquito. 2008 o 2009 empecé yo en la universidad. Yo terminé las clases en el 2004, entre que terminé el proyecto yo me terminé en el 2009. O sea, casi mi último año casi me podías haber dirigido el trabajo final el proyecto final de carrera. Y empecé a trabajar en CIPE, o sea, ya casi estamos hablando de más de 15 años. Trabajé en el departamento de soporte, empecé en España ya por el 2007, 2008 y el 2012 cambié al departamento internacional, al departamento técnico en el apartado de instalaciones, el apartado de MEP, eficiencia energética, climatización, fontanería, saneamiento. Y bueno, desde entonces quizás llegué sin saber nada y ahora pues puedo decir que soy una de las personas que he aprendido bastante y sobre todo ayudando a los que son los usuarios de CIPE. ¿Eres ingeniero industrial? Soy ingeniero industrial, de los antiguos, de los antiguos, que nos podemos llamar ingenieros. Para aquellos que no conozcan CIPE o hayan oído hablar poco de CIPE, un poquito brevemente, ¿qué es CIPE? CIPE es una empresa que es uno de sus fundadores, tú sabes que a mí me dio clase hace mucho tiempo. Y es, yo creo que es bonito decir que es CIPE. CIPE es una empresa de Alicante pequeñita, ya no es tan pequeña, cuando yo empecé era pequeña. Ahora ya no, somos casi 150 personas. Que empezó siendo una empresa de software pequeña haciendo un cálculo de estructuras, ya creo que por hace 30-35 años. Empezó evolucionando, empezó a hacer el programa CIPE-CAD, que es mundialmente conocido, quizás es uno de los 3 primeros programas de cálculo de estructuras que puede existir en el mundo. Y bueno, como la tecnología hacemos, que a mí me gusta explicar que no hacemos software de dibujo, sino que hacemos software de cálculo, que es principalmente lo que más dejado de lado deja el mundo o el mundo del software deja un poco de lado el software del cálculo, dejando como que la gente aún siga calculando a mano. Y ahí empezó en el 98-99 a hacer un programa que se llamaba Instalaciones del Edificio. Y ahí en el boom del cambio del código técnico del 2007, ese programa se hizo maduro, que hizo uno que se llama CIPE-CAD MEP, que era el primer programa que luego comunicaba con Hulk. La herramienta unificada, para quien no lo conozca. Vamos a llamarla Líder Calendar en aquella época. Y ahí era un boom, o sea, era 40 llamadas al día y hicieron ese programa que principalmente hacía el análisis del estudio térmico, hacía el cumplimiento de lo que era el H1, el primer H1, H0, con la herramienta simplificada. También hacía lo que es el HR, las instalaciones de climatización, instalaciones de electricidad, y eso fue un cambio enorme en la empresa que fue lo que hizo que la empresa creciese, sobre todo. ¿Vale? Tú estás centrado principalmente en la parte de instalaciones. Yo llevo la parte de instalaciones, aunque también llevo un poco la parte de estructura y la parte de gestión, porque al llevar la coordinación de los técnicos de soporte en Latinoamérica y estar yo trabajando para Latinoamérica para que los clientes y los técnicos de allí me tengan una persona con quien hablar a eso de las 11 o las 12 de la noche, ¿no? Hora española. Entonces, principalmente, pues ahí es donde van creciendo, y los compañeros de Latinoamérica, pues que cuando tengan un problema, que tengan una persona con quien hablar. Claro. Al fin y al cabo, yo sigo manteniendo el contacto con los clientes de CIPE. Suelo dar bastante formación, me gusta mucho la formación, quizá por eso acabé como profesor asociado.
y al fin y al cabo, pues incluso si hay algún oyente seguro que ha hablado conmigo por teléfono. Claro. Centrándonos en la parte en la que tú manejas en CIPE, ¿no? La parte de instalaciones, la parte de simulación energética de edificios. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de las herramientas en España? O si nos puedes contar un poquito no solo de España, sino también de Latinoamérica, que es donde tú te manejas más. ¿Y por qué piensas que tenemos que utilizar ese tipo de herramientas y no irnos a la típica hoja Excel como se utilizaba antiguamente? Ahí eso hemos hablado mucho fuera de micrófono. Sí, en los descansos de las clases, y esa pregunta sabía que me la ibas a hacer, no sé por qué. Pero bueno. En mi opinión, entiendo que hay un antes y un después de lo que sería el utilizar herramientas energéticas a base de simulación energética. Principalmente, si pensamos solo en simulación energética, hay herramientas, no voy a decir los nombres, es que hay herramientas que hacen cálculo simplificado y hay herramientas que no hacen cálculo simplificado. Para los que quien nos escuche, cálculo simplificado es un cálculo más estadístico, no tan pormenorizado, no es un cálculo horario, digamos, con más precisión. Y el no simplificado es el que calcula en base a las 8.760 horas del año, o sea, durante todo el año. Es un cálculo hora a hora, que está analizando por dónde está entrando el sol, las transferencias de calor, es un cálculo muchísimo más preciso. Entonces, en la tecnología, en el mundo en el que estamos, que todos llevamos un ordenador en el bolsillo, o sea, por decirlo de alguna forma, no tiene lógica cuando existen herramientas que sí que están haciendo el cálculo horario o el cálculo no simplificado, utilizar un cálculo simplificado. Eso primero, porque ya existe esa tecnología y seguramente a futuro, de aquí a 10-15 años, estaremos hablando que será el siguiente apartado que llevar lo que lleva la Fórmula 1, llevarlo a simulaciones energéticas. Ojalá lo podamos ver y que podamos encontrarlo. Ya se está buscando esos métodos o incluso poder trabajar en esas líneas. Pero yo creo que ojalá lo digo claro, que ojalá lo podamos ver, porque la potencia informática va a ser difícil, pero si tenemos esas herramientas y existen esos medios, utilicémoslo. Es igual, ya nadie utiliza el teléfono, todo el mundo utiliza el WhatsApp o los SMS. Pues digamos... Sí, pero yo voy más a, tú sabes que durante un tiempo, y algunos siguen haciéndolo, se criticaba mucho que tuviéramos que utilizar una herramienta informática, dibujar en 3D para hacer una simulación, cuando antiguamente era rellenar una fichita con cruces, con unas crucecitas y poco más, y con eso tenías resuelto la papeleta del ahorro energético. Yo iba más a ese tema, ¿no? Al por qué utilizar un método simplificado, claro, y que la gente, que los técnicos sobre todo, vean las bondades de utilizar ese tipo de herramientas, la información que nos pueden dar ese tipo de herramientas, ¿no? Si lo miramos por esa línea, ahí no, es sencillo. O sea, nos está dando una información, un cálculo no simplificado de cómo se está comportando el edificio, con un cálculo no simplificado nos va a dar una información de cómo se comporta el edificio. Un cálculo simplificado. Un cálculo simplificado está dejando muchas cosas por sabidas, ¿no? Va a simplificar mucho el edificio, no va a tener en cuenta las inercias térmicas, cómo se va a comportar el sol que entra y ese sol cómo se transmite a las paredes, cómo se está atemperando el aire, ese aire cómo se traspasa de un recinto a otro, ¿vale? Y muchas más cosas que podríamos estar diciendo que a lo mejor entraríamos en un apartado técnico que a lo mejor aburriríamos a nuestros oyentes, claro. ¿No? Entonces, al fin y al cabo, eso si lo tenemos, utilicémoslo. Y ahora mismo, con las tecnologías BIM, que quizás sabes que CIPE está ahí dentro de esa tecnología y queremos ser uno de los abanderados de ella, donde ya de por sí se tiene que empezar a modelar los edificios casi en un proyecto básico, ya en 3D. O sea, estamos hablando de cosas que eran impensables hace 10 años. Aprovechemos esa información para poderlo llevar a un modelado y una información correcta. Incluso desde que el momento que te entre un cliente por la puerta que ya quiere ver su edificio en 3D, ¿no? Bueno, y ahora con las gafas de realidad virtual y todo esto, virtual, etcétera, etcétera.
Y ya en el momento que te entra un cliente por la puerta que quiero una casa y ya quiere verla en 5 minutos ahí, pues vamos a utilizar esos modelados que se hacen para llevarlos al análisis energético. O sea, sobre todo para saber dónde entra el sol, dónde está el sol, dónde poner sombra, dónde no poner sombras, claro, dónde poner las ventanas. Que la ventana no es donde quede bonito la vis. Eso también, pero entraríamos en otro apartado que la estética, la arquitectura y eso más complejo. La estética es difícil. Pero tú que te mueves, sobre todo por Hispanoamérica, que ves lo que están haciendo en otros países, ¿tienes la sensación que aquí en España, con todos estos cambios normativos y con todos estos cambios a nivel de software, de imponernos un tipo de software para hacer esas simulaciones, estamos, por así decirlo, como matando moscas a cañonazos? ¿O estamos yendo por el camino correcto en España? Yo, mi opinión ya te lo he dicho varias veces. O sea, yo entiendo que el camino correcto, aunque vayamos retrasados respecto a otros países de Europa, o sea, efectos de eficiencia energética. ¿Te refieres a España? España, aún creo que aún le faltaría un poquito, una pequeña evolución más. Esa evolución de poder acercarnos, por ejemplo, un poquito más a Francia, ¿no? Sí. Y que sobre todo el cliente o más bien el promotor, constructor, empieza a pensar más en esa opción de ir a eficiencia energética, ¿no? Se han hecho los pasos correctos. Aún faltaría una vuelta de tuerca más, en mi opinión, pero sí que nos han ido educando con muchos cambios normativos que a lo mejor, en otra opinión, justo lo contrario de lo mío, sería nos están mareando, nos están volviendo locos. Esa lo he oído yo muchas veces de muchos que esa técnicos. Es la que todo el mundo, casi todo el mundo piensa, pero lo que yo veo comparado sobre todo con lo que yo he visto en Latinoamérica es que nos están educando pasito a pasito y poco a poco, ¿vale? Los cambios normativos han ido muy progresivamente desde el 2007, ¿no? Incluso no antes del 2007, ya estaba la K antigua, que era de las... Sí, lo que pasa es que aquello era la típica ficha, ¿no? Que al final muchas veces se fotocopiaba de un proyecto a otro y ya está. Ya empezó en el 2007 con el código de la edificación, en el cual había que hacer mínimo, poner unos aislamientos límites en las fachadas, ya nos enseñaba que poner aislamientos. En el 2013 ya entraron lo que era la demanda, por decirlo de alguna forma. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio gordo. Sí, cuando empezamos a hablar de kilovatios hora. Ahí ya no hablábamos de consumo y en el 2019 nos han metido el consumo, ¿vale? Por decirlo, el camino real. Y yo creo que en el siguiente que deben de poner va a ser, mi opinión va a ser que el edificio tiene que poner renovables. Seguramente, porque ya a efectos de la envolvente lo único que pueden hacer es bajar más la demanda. O sea, y aún se puede tocar mucho, pero yo creo que más o menos nos van educando poco a poco. Yo creo que el próximo cambio estará en el 2026, 2027, creo, si por cálculo más 25 o menos. Por ahí. 25, 26. Entonces habrá que ver por dónde vamos, pero va a ser otro nuevo paso para poder seguir educándonos en la eficiencia energética. Nos has hablado de Francia, que en Francia sí que tienen un software de simulación que es vuestro también. Bueno, tienen varios, pero luego tienen varios. Nuestro programa también funciona en Francia, también funciona en Italia, también funciona en Portugal. Portugal tiene herramientas de simulación, Francia tiene, Italia tiene, Gran Bretaña tiene, Estados Unidos también tiene, que más o menos Calen NGT utiliza un motor de California, el Dove 2. Sí, hasta Marruecos, o sea, ese sí que me sorprendió. Marruecos tiene. Marruecos tiene. Vale. Y en Hispanoamérica, en esos países que tú te mueves, ¿están evolucionando en esta misma dirección? ¿Están utilizando otro camino, otra política? ¿O qué están haciendo allí? Aquí es difícil hablar de lo que es Latinoamérica, porque en Latinoamérica tienen una cosa muy buena, que es que no tienen la meteorología que tiene Europa o Estados Unidos. O sea, quitando Argentina y quitando Chile, no tienen frío. O sea, estamos hablando que tú te mueves en Chile. Yo me muevo casi desde México, que es Norteamérica, hasta Ushuaia, o sea, desde Mexicali, que es la frontera de... El último terremoto en México, ¿no? El último terremoto, eso no se lo quiero recordar a nadie, no lo quiero ni recordar, o sea, aún me tiemblan las piernas, lo sufrí en un edificio 17 y
y no es bueno recordar. Y sí, y luego pues hasta Ushuaia, he estado hasta Puerto Montt, todo lo que es Chile, sur de Chile, sur de Argentina. Chile estábamos comentando antes, ¿no? Fuera de micrófono. Chile es el país, por decirlo de alguna forma, más avanzado de toda Latinoamérica a nivel de eficiencia energética, por los organismos públicos. Sí que tienen una normativa, sí que tienen certificación energética, pero al fin y al cabo se les escapa un poco el control. No es como aquí que existe lo que es unas agencias de la energía en cada comunidad autónoma. Esas agencias de la energía de la comunidad autónoma tienen que ir a un control externo que unas comunidades hacen, otras no. Pues aquí, solo la comunidad valenciana. Si aquí hablamos de las comunidades autónomas, que es un cachondeo de cada una hace lo que quiere, pues allí es cada ayuntamiento, y cada ayuntamiento hace lo que quiere. Pero al fin y al cabo depende mucho de los seguros, o sea, vamos a hablar de forma general en Latinoamérica, de los seguros que el usuario de la vivienda vaya a querer realizar. O sea, el seguro va a asegurar la vivienda, y si esa vivienda está realizada bajo unos estándares, el seguro le va a costar menos o más. O sea, alguien puede hacerse su cajita de zapatos con lo que quiera, o alguien puede llegar a los máximos estándares. No está mal. Hay una compañía aseguradora que es la que te está exigiendo. ¿Qué te está exigiendo? Hablemos un poco de los técnicos. ¿Piensas que los técnicos en España están preparados para manejar estas herramientas? Para no manejar la herramienta, me refiero a mover el ratón y hacer las cosas, sino en analizar los resultados que te está dando el programa, en ver cómo, si no te cumple o un parámetro te está saliendo mal, en ver cómo mejorarlo y ver cómo solucionar los problemas. O tiene la sensación que muchos de los técnicos parecen, esto que se me entienda bien, parecen que son, digamos así, menos administrativos, que ponen datos en un programa y esperan un resultado. A ver, hay que ver que por mi puesto en CIPE, es difícil que te modelice bien esa respuesta, porque claro, el que me llama es el que tiene problemas. Claro, tú en CIPE estás viendo muchos modelos todos los días. En CIPE veo todos los días muchos modelos, en torno para que se regule son unas 4.000 consultas al año las que respondo yo. Hay compañeros que están en 6.000, 8.000 consultas al año, de las cuales en mi caso, teniendo 4.000, más o menos estoy barajando un 60% de análisis energético. O sea, y esos son gente que tiene problemas. El cliente o el usuario que no tiene problemas no se pone en contacto conmigo. Entonces, sí que veo que falta un poquito de formación, muy poquito. O sea, al igual que sí que en las estructuras una persona sin conocimiento nunca haría una estructura, o se lo da al especialista de estructuras. Pero estás poniendo un ejemplo que el edificio se puede caer. Sí, pero yo lo pongo también cuando dices el edificio se puede caer, te pongo justo lo mismo. O sea, en un edificio donde yo no pueda vivir, me da lo mismo que se caiga. Ya. O sea, porque al fin y al cabo estamos hablando de eficiencia energética, pero la eficiencia energética va muy de la mano del ruido. Y si tenemos ruido, yo por la noche no duermo. Sí, pero me ha gustado el ejemplo que has puesto, ¿no? Creo que decías de Chile. Hay una compañía aseguradora que en función de... Quizás, a lo mejor por ahí España podría explorar un poquito, ¿no? Y mejorar, ¿no? En función de lo que tú quieras. Oye, pues tienes una compañía aseguradora que te va a exigir una serie de parámetros. Sí, una serie de cosas, ya existe con las otras certificaciones tipo Passive House, Verde, etcétera, que es eso en realidad, que un certificador externo te esté diciendo este edificio tiene mejor calidad que otro normal. Se nos está acabando el tiempo, pero hay dos preguntas que sí que me gustaría comentar contigo, dos cuestiones. Una es, tú y yo damos clase en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué líneas de formación crees que tienen disponibles los técnicos, ¿no? para avanzar en esos temas? A ver, lógicamente nuestro máster no lo tenemos que vender, lo tenemos que vender. También te digo que el nivel que damos nosotros en el máster de eficiencia energética, el MITE, porque si alguien lo quiere buscar, el MITE de la Universidad Miguel Hernández, así como suena MITE, ya está. Yo creo que a nivel de eficiencia energética en pocos máster podemos llegar se puede llegar a la calidad que nosotros damos. Además que la clase, no es por ponernos flores a Manuel ni a mí, que somos los que damos la clase esa, pero pocas te van a formar también en JUL y también en CIPETER como en estos dos másters, ¿vale? Yo me dedico mucho a dar formación. En CIPE damos formación, en CIPE tenemos vídeos, en CIPE muchas veces preguntamos, pero principalmente
es difícil encontrar este tipo de formación. Específica, específica, tan específica. Y quitando el MITE y los cursos que yo suelo dar de CIPE por ahí, ahora mismo hay uno en Madrid que era para 20 personas y se ha llenado para 150, o sea, que es que hay demanda. Hay demanda. Sí. No, bueno, tú sabes que nosotros en E3 Consultores también tenemos los apartados de formación. De formación de N3, y eso los debes de tener llenos, porque es lo que comento, hay mucha demanda, porque a lo mejor faltaría un poquito más a nivel de los estudios en las carreras universitarias, de dar más. Eso sí que me ha sorprendido. Nosotros, cuando hemos tenido algún compañero y tenemos de arquitectura técnica, de arquitectura, la falta de formación lo tienen más como optativas. Es una cosa que es obligatoria en un proyecto de edificación, pero se lo dan como optativos. Y hasta nosotros en ingeniería mecánica, en el grado de ingeniería mecánica, que sería el ingeniero que va a dar las instalaciones de clima, lo tienen como optativo. Entonces, es un poco sorprendente. Es un poco sorprendente, y quizás ese es el punto que faltaría por mejorar, pero al final las carreras se hicieron antes que las necesidades. Bueno, tendríamos para otro programa. Ya para ir terminando, me gustaría un poco terminar con una visión de futuro, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Aunque antes ha dado alguna pincelada, ¿cómo crees que van a evolucionar las herramientas? ¿Hacia dónde vamos con estas herramientas? Vuestra herramienta Cipeter, ¿perfiláis alguna evolución en el futuro? ¿No? ¿Hacia qué caminos? ¿O qué estás viendo en otros países? Por ejemplo, Francia, que estabas hablando antes. ¿Qué caminos están siguiendo ellos que nos puede servir a nosotros como espejo, ¿no? A ver, yo creo que a efectos de las herramientas informáticas, mi opinión sería, por decirlo de alguna forma, una evolución a que pudiésemos introducir más detalladamente el edificio, ¿vale? Eso tiene un conflicto con los programas arquitectónicos, ¿vale? Que hay ahí, no nos olvidemos que los programas arquitectónicos tipo Revit, Archicad, Plan, que están son programas muy importantes, muy grandes y principalmente muy utilizados por los arquitectos, no tienen ninguna limitación a la hora de dibujar cualquier cosa. Y tú sabes que tú eres un especialista en puentes térmicos. Un puente térmico son las uniones entre paredes, para el que no conozca lo que es. Calcular un puente térmico de una curva o calcular un puente térmico es literalmente imposible. Estoy moviendo la cabeza haciendo con un no. Entonces, principalmente, creo yo que debe ser la evolución que nosotros, como software informáticos, tenemos que hacer a futuro. Pero para poderlo hacer a futuro, primero tiene que evolucionar, digamos, el hardware, porque eso hay que calcularlo. Claro. Eso hay que calcularlo, y tú sabes que el tiempo de cálculo, los motores de cálculo a día de hoy no lo saben hacer o no lo pueden hacer. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que ahí viene un poquito el motor de cálculo de la Unión Europea, que a lo mejor se esperaría que la Unión Europea generase con financiación un motor de cálculo genérico para toda Europa y unificar toda Europa. Yo eso lo veo, me encantaría verlo, sobre todo, y que al fin y al cabo los softwares se limitasen a poder transmitir o traducir lo que el cliente que entraba por la puerta de un despacho quiere en su vivienda, traducirlo para que entrase ese motor de cálculo y ese motor de cálculo diese resultados, pero sin simplificar, sobre todo sin simplificar. Pues Javier, terminamos aquí el programa. Muchas gracias otra vez gracias a vosotros, por compartir con nosotros ese tiempo, y esperamos contar con tu presencia en otras ocasiones.